Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer posible esta transmisión en la cual ustedes y yo nos encontramos para hacer comunidad. Muchísimas gracias por estar durante toda una semana. Que caray, qué semana hemos tenido, ¿eh? Qué semana hemos tenido con una serie de situaciones, la verdad, la mayoría preocupantes, la mayoría situaciones que nos dan para hablar de todo. Por supuesto, las más preocupantes son aquellas que a largo plazo pueden darle al traste a lo que nos hemos dado los mexicanos con el proceso democrático nacional y que las autoridades que tendrían que ser respetuosas se han saltado pues por el arco del triunfo situaciones como lo que ocurrió en la Cámara de Diputados en la madrugada de hoy, en donde finalmente tomaron la decisión de aprobar la reforma al Poder Judicial, pero pues la reforma no era tanto el problema, sino la inconstitucionalidad de tomar la decisión de alargarle el periodo, alargar la fecha de término del presidente de la Corte. Lamentable la decisión, porque propios y extraños en el país y fuera de él señalan que es una decisión que atenta contra la Constitución, pero al mismo tiempo que atenta contra la Constitución, atenta contra la democracia. Así de sencillo. Todo se va concentrando en un solo hombre, todo se va formalizando en favor de un solo hombre. Y lo preocupante es cómo se dio que a Morena no le importara el hecho de que un joven fue ultrajado por uno de sus miembros y desde Palacio Nacional hasta cada uno de los diputados de Morena, salvo algunas excepciones, que tomaron la decisión de hacerse tontos, de ignorar la situación del diputado Huerta Corona, quien fue detenido por la fiscalía y se dice, yo no tengo las pruebas, pero se dice que por orden expresa de Andrés Manuel López Obrador fue liberado para que pudiera votar tanto en la ley que reforma la Fiscalía General de la República como la reforma judicial y obviamente la ampliación de término para Arturo Saldívar. Es de verdad, créanme, una semana aciaga, una semana que vamos a lamentar durante mucho tiempo si es que se llega a confirmar el procedimiento que se dio por un transitorio. Un transitorio siempre es de menor carácter que un artículo constitucional. Si querían ampliarle el periodo, pues debieron primero modificar la Constitución para poder hacerlo. Pero iremos platicando conforme haya oportunidad. Y pues resulta que el mismo diputado Huerta Corona, pues no solamente el caso del jovencito al que ultrajó en un hotel de la Ciudad de México, hay otro joven que lo está señalando de lo mismo. Entonces, a ver, ya no entendemos nada. Esto es Morena. Esto es Morena. Un candidato a la gubernatura acusado por 5 mujeres que se dicen haber sido violadas por Félix Salgado Macedonio. Que el INE determinó que no cumplió con los requisitos para ser registrado y se le debe de negar el registro es una cosa. Ahora está en el tribunal y será el lunes cuando se tome la decisión. Pero son las autoridades electorales las que podrían dejar sin el registro a Salgado Macedonio. Las autoridades electorales, porque las autoridades partidistas, las de Morena, no les importó. Para ellos, esta queja de las mujeres, los señalamientos de activistas de todo tipo, no les importó y lo registraron o trataron de registrar a Félix Salgado Macedonio. 1. 2. El caso que se ha sido tan sonado de David Monreal, que lo vamos a comentar otra vez porque hay más elementos. Todo parece indicar que también trató de agarrarle una boobie o un seno o un pecho o como quieren decirle a las mamas de la candidata a Juchipila, que luego le da el agarrón de nalga o de glúteo o como quieran decirle. Segundo. Tercero, este asqueroso sujeto, a este tipo, Saúl
diputado por el 11º distrito de Puebla, no podemos decirle más de que un asqueroso. Vaya, hasta el propio gobernador de Puebla, y que ya es mucho decir, también se deslindó de lo que sucedió. Tres casos del mismo tipo del mismo tipo de irregularidad en Morena. Caray, pues ¿a quién afilian? ¿A quién tienen allí? Y luego nos sale su máximo mesías, su máximo representante, con que la moral, con que la corrupción, con que todas estas cosas con las cuales se vanagloria Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ahora ahí están las pruebas. Ese es su partido, ese es el movimiento que él creó, el movimiento de regeneración nacional, que pues si esa es la regeneración, si esa es la transformación que quieren para México, pues vamos poniendo todas las cruces, ¿no? Vamos poniendo todas las cruces y vamos preocupándonos por eso que está sucediendo. Pero por si fuera poco, ya habíamos hablado esta semana, la inflación en niveles que hace mucho tiempo no veíamos, del 6%. Ese es el nivel de inflación que tenemos en este momento. Y por si fuera poco, hoy el Banco de México informa que no habrá remanentes para el gobierno, que los balances que han hecho finalmente no dan para entregarle fondos al gobierno. Van a ver, se los pronostico, son de esos pronósticos que no me fallan, pues porque conozco bien a López Obrador, sí, como decían por ahí, lo conozco como si lo hubiera parido, ¿no? Sí, tengo más de 20 años de conocer a este tipo, no le puedo creer, no le puedo dar crédito. Y verán ustedes que va a empezar a atacar al Banco de México porque él daba por hecho que iba a poder disponer de dinero de los remanentes del Banco de México, y pues no hay. Como decía Héctor Suárez, no hay. Y esto va a complicarle más su interés en seguir regalando dinero, en mantener obras que no son indispensables y que, bueno, simplemente es el dinero que se necesita. Ayer ya hablábamos para dar medicamentos, para dar quimioterapias a los niños con cáncer, pues no llegan porque no hay suficientes recursos para esta materia. En fin, las cosas no están fáciles, las cosas no son sencillas. Veía por allí un tuit de Denise Ramos que decía, de Araceli Benítez, que decía, una semana que parecieron meses. Sí, es una semana bien compleja, bien complicada, la que hemos tenido, la que hemos registrado, y espérense porque viene lo peor. Miren, si quieren, podemos seguir hablando del avión. Si quieren, podemos seguir hablando de que si los conservadores, podemos seguir hablando de que si los de antes, podemos seguir haciendo el juego, pero ustedes decidan porque esto cada vez se parece más a la docena trágica. ¿Se acuerdan ustedes cuando López Portillo toma la decisión de nacionalizar la banca? Bueno, pues un senador en aquel tiempo era el posteriormente gobernador del estado de Nayarit, ¿sí? Y con los años, Miguel de la Madrid revierte la decisión, y González, gobernador de Nayarit, ya era diputado. Pues el mismo que votó por la nacionalización, votó para volver al estatus anterior. O sea, esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo un líder de Morena que hasta poco tiempo era del PRI. Era del PRI, es parte de lo que hemos venido escuchando. Miren, seguramente ya les ha llegado por alguna vía esto que les voy a leer, esto que te dicen normalmente, ¿dónde estabas cuando el PRIAN gobernaba? ¿Sí? Seguramente ya se lo han dicho. Esto lo han comentado, lo han señalado algunas personas. Dice, ¿dónde estabas cuando el PRIAN gobernaba? La respuesta es la siguiente. Cuando el PRIAN gobernaba, los señores Ricardo Monreal, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Bartlett, Esteban Moctezuma, Olga Sánchez Cordero, Andrés Manuel López Obrador, Jiménez Espriu, Marcelo Ebrard, Napoleón Gómez Urrutia y Ana Guevara pertenecían al PRI.
Y en el PAN estaban Manuel Espino, Tatiana Cloutier, Gabriela Cuevas, Germán Martínez, ellos eran del PAN. Luego en el PRD estuvieron Pablo Gómez, Marcelo Ebrard, Rosario Robles, Porfirio Muñoz Ledo, Claudia Sheinbaum, Félix Salgado, Laida Sansores, Fernández Noroña, René Bejarano, Dolores Padierna, Martí Batres, Jade Kolpolevsky y Andrés Manuel López Obrador. Como puedes ver, los que hoy ya están en Morena no son líderes espontáneos, y el desastre que generó el PRIAN en los últimos años es también causa de los actores antes mencionados. Ninguno de estos personajes que hoy son funcionarios del gobierno de Morena tiene la calidad moral de señalar los lastres del pasado sin poder escupir al cielo, ya que lo que escupan les caerá en la cara y no podrían dejar de morderse la lengua. El hecho de que a ti te engañen y tú quieras seguir creyendo que Morena está conformado por políticos ejemplares, honestos, incorruptibles, como paladines de la honestidad, es un derecho que solo tú aceptas para ser timado. Déjame decirte que en otras partes del mundo a todas esas personas les llaman tránsfugas, sátrapas, pero aquí les decimos vulgares oportunistas o grillos chapulines. Por eso, cuando tú eres amlover, quieras volver a preguntarle a alguien dónde estabas cuando el PRIAN hacía y deshacía, no solo te engañas a ti mismo, sino que apoyas a gente que te usa y que son cínicos y camaleones, porque se cambian de color y de partido por pura conveniencia. Mejor deberías preguntarte a ti mismo, ¿dónde estaba yo que no me di cuenta? Sigo sin ver que todos los que hoy están activos operando Morena fueron esos de los que precisamente hablo. Sí, esos del PRIAN y a los que siempre te refieres y que culpas. Así que ya despierta, porque los que hoy están son los que todo hicieron mal y que ahora los están haciendo peor por estar bajo el mando de un solo hombre que no acepta consejos ni oye, porque lo único que aprendió a hacer bien en su vida fue subirse a cada tarima y templete que encontraba a su paso para agarrar el micrófono y echar puro verbo, que es algo que sigue haciendo hasta hoy. Así que, como diría Sor Juana Inés de la Cruz, sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Así que esto ha circulado ya por muchos lugares, yo lo he recibido por múltiples vías, y bueno, pues es simplemente parte de lo que estamos viviendo. Así que cuando te dicen ¿dónde estabas cuando los del PRIAN? Pues con los mismos, no han cambiado, ¿sí? López Obrador, recuérdenlo, se formó en el PRI. Él viene del PRI. Él fue el autor del himno del PRI. ¿Sí? Allí se hizo político. Después, cuando no le gustó, brincó al PRD. Cuando desmadró, deshizo, hizo mierda al PRD, se fue a hacer Morena. Y ahí está, que se llevó a toda la gente que ahora lo ha seguido. ¿Por qué? Pues porque el poder atrae. En fin, todo esto es parte de lo que vamos a platicar. Los invito a darme sus comentarios, a participar en esa transmisión, como también los invito para que la compartan, inviten a otros tantos, porque todo esto es dar luz. Tenemos que iluminar a aquellos que no se quieren dar cuenta de que el país va para peor, que si no protegemos lo que nos queda de país, lo vamos a echar a perder. Miren, lo ocurrido ayer debería ser una clara imagen de lo que hace López Obrador como presidente. Miren, Joe Biden convoca a 40 líderes del mundo, entre ellos Japón, China, Rusia, bueno, Canadá, Gran Bretaña, los principales líderes del mundo. ¿Para hablar de qué? Del cambio climático. Para eso los convoca. Y los convoca en una reunión virtual, ni siquiera presencial. Entre los invitados, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué era lo menos que podía hacer una persona? Es como cuando ustedes van a una convención, que van a un congreso, que van a una conferencia. No me voy a adornar o no voy a poner actividades a las que van élites. No, a una conferencia va todo mundo. Es como si ustedes van a un partido de fútbol, ¿sí? Van a un partido de fútbol y les dicen, ¿sabes qué? Me voy a quedar en el pasillo tomándome una chelita y cada que caiga un gol me avisas
para ir a ver al jugador que anotó el gol. Bueno, ayer López Obrador se limitó a dar un discurso calamitoso, lamentable el discurso que emitió, que presentó López Obrador, porque fue realmente fue la quinta columna, fue el domingo 7. Habló de migrantes en lugar de hablar de cambio climático. ¿Por qué? Pues porque no sabe, no le entiende. Y pues la mayoría de los mandatarios se quedaron con cara de what. Pero no solamente eso, cuando tú vas a este tipo de reuniones, vas a escuchar, vas a aprender de los demás. No tuvo la decencia, la educación de quedarse a escuchar a los demás mandatarios. Hizo exactamente lo mismo que Donald Trump. Mandó a Marcelo Ebrard a poner la cara para que no estuviera vacío el cuadrito de México en la reunión a la que convocó el presidente de Estados Unidos. Trump hacía lo mismo. Iba a la reunión de los 20 y dejaba a su hija sentadita para que ella siguiera participando, porque a él no se le da. A él no se le da escuchar a los demás. Él cree que lo sabe todo. Hablo de Trump. López Obrador es un perfecto ignorante, no sabe nada, ¿sí? Y en lugar de sentarse a escucharlos, como les digo, cuando va uno a un congreso, a una convención y escucha a diferentes personas que van dando sus ponencias, van presentando lo que está sucediendo en torno al mundo, lo que en el mundo está sucediendo. Entonces, pues esto es lo que lamentablemente ocurrió ayer, porque el presidente de la República no tuvo a bien quedarse para poder escuchar a los demás, y lamentablemente, pues esto seguramente hay quienes lo van a señalar. Quiero incluir algunos de sus comentarios que se están presentando, que se están registrando. Gracias por participar, gracias por ayudarme a hacer esta transmisión con sus comentarios, con sus aportaciones, y bueno, pues vamos directamente a algunas de ellas. Nos dice David Rodríguez Moedano: saludos señor Naveja, gracias, muy amable. Y ahorita entramos a más temas. Resnikov Nina, también muchísimas gracias. Luzma Libertad, también, que nos ha participado su comentario. Emma Rivera Medina, buenas noches. Nos está diciendo Telma Gallardo Larios, también buenas noches. El saludo de Susana Vergara Hinojosa. Carmen Robles Gil, ¿qué tal? Buenas noches también. Gerardo Navarrete, Jorge Gutiérrez, Erasmo Rodríguez Oreguia, buenas noches comunidad, vamos sin rumbo, sin dirección y haciendo ridículo a nivel mundial. Vaya sexenio nefasto, inepto, corrupto. Sofía Rivero Castillo, buenas noches señor Naveja, un gusto como cada noche estar con usted en esta gran comunidad en la que me siento identificada y comprendida. De eso se trata, de que nos estemos reuniendo, de que estemos participando en esto. Urscam, muy buenas noches. Urs nos saluda desde Nuevo Vallarta, Nayarit. Alfredo Ibarra también nos saluda. José Saúl Rodríguez Covarrubias nos da las buenas noches. También Sofía Rivero Castillo dice: son unos descarados, ya no esconden su maldad y sus bajos instintos, son una basura, ¿podremos librarnos de ellos? Pues la cita es el 6 de junio. Recuerden ustedes que esa es la cita que vamos a tener el 6 de junio, cuando estaremos ante las urnas y podremos abordar esta situación que estamos viviendo. Miren, hoy tengo dos aportaciones de SB Champ. Una que subió hoy al Twitter, ya saben que es bastante ingenioso, y esto es el show que se armó en torno a Andrés Manuel López Obrador con su vacunación. Vamos a ver primero esto y luego les proporciono una más que es bastante buena. Es viernes, vamos también relajando un poquito, porque luego vamos a ponernos sumamente serios. Me voy a vacunar. No quiero que se haga un espectáculo. Pero si ya lo habíamos planeado, señor, que para distraer lo del precio de la gasolina, hasta hicimos sándwichitos.
Buenos días, señor presidente. Me presento con usted. Soy la teniente enfermera Melina Vega. Y Sí están los sandwichitos, ¿eh? con el día de hoy. ¿No quiere una coca, señor, por si se marea? ¡Hay rufles! ¡Uf! Antes de aplicarle la... Agárrate un sandwichito si quieres, ¿eh? Secretario, ¿no quiere uno para cuando se desocupe de las manos? ¿Alguna transfusión sanguínea en los últimos 3 meses? No. Ya quedó, señor. ¿No le dolió? No, tienen las manos muy suaves. Son guantes, Voy a señor. regresar Lo voy a porque vacunar. lo voy a regresar porque cometí el error de no hacer el cambio para entrar con la imagen. Lo voy a vacunar. No quiero que se haga un espectáculo. Pero si ya lo habíamos planeado, señor, que para distraer lo del precio de la gasolina, hasta hicimos sandwichitos. Buenos días, señor presidente. Me presento con usted. Soy la teniente enfermera Melina Vega. Y Sí están los sandwichitos, ¿eh? con el día de hoy. ¿No quiere una coca, señor, por si se marea? ¡Hay rufles! ¡Uf! Antes de aplicarle la... Agárrate un sandwichito si quieres, ¿eh? Secretario, ¿no quiere uno para cuando se desocupe de las manos? ¿Alguna transfusión sanguínea en los últimos 3 meses? No. Ya quedó, señor. ¿No le dolió? No, tienen las manos muy suaves. Son guantes, señor. Suaves. Bueno, es Rodrigo Sánchez Champ quien hace estas producciones que son realmente muy buenas. Hoy esta la subió a Twitter. Voy a presentarles una colección que hizo, pero más adelante, porque en este momento lo que quiero es ocuparme de otra cosa, que es lo relativo a lo de Arturo Saldívar. Miren, vamos a este asunto con Arturo Saldívar, que vamos a entrar a este tema porque creo que es sumamente relevante. Jabás, el cartonista, dice: señor presidente López Obrador, por si se le olvidó, quiero recordarle lo que dice el artículo 87. El presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos de aquel la siguiente protesta. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Eso es lo que se compromete el presidente de la República de acuerdo al artículo 87 de la Constitución General de la República. Eso es en cuanto al presidente, pero también el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice: ejerceré, fíjense bien, el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal por el periodo para el cual fui electo por mis pares, y estaré a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del precepto en cuestión. Reitero que seguiré cumpliendo con mi compromiso con la justicia que he defendido durante toda mi trayectoria, es decir, para el periodo para el cual fui electo. El artículo 97 constitucional señala que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es elegido por 4 años sin derecho a una reelección. Como ustedes saben, como ustedes lo han sabido, el presidente de la Corte pudiera llegar a 2 años más, porque los senadores tomaron la decisión de extenderle el mandato. Esto fue en una verdadera, en un albazo, en donde un senador del Partido Verde, sin que viniera el caso, somete a la discusión un transitorio. Un transitorio es un añadido que no tiene nada que ver
con el texto constitucional y ese transitorio no tenía los requisitos cumplidos para modificar la Constitución. Pero el Senado, en donde la mayoría de Morena, acompañada de algunos legisladores del PRI y uno del PAN, pues le dieron vuelo a esta situación. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues no lo sé, pero el hecho es que del Senado salió aprobada la reforma al Poder Judicial, incluyendo una ampliación de término de 2 años, y si Arturo Saldívar Lelo de la Rea iba a permanecer hasta el 2022, pues no, se lo están extendiendo hasta el 2024. Esto es contra la Constitución y bueno, decían, puede ser que en la Cámara de Diputados enmienden la plana. No, no iban a hacerlo. ¿Por qué no iban a hacerlo? Por lo que hemos venido hablando de la importancia de la elección del 6 de junio, porque toda la Cámara de Diputados está bajo las órdenes de Andrés Manuel López Obrador y hoy por la madrugada los diputados ratificaron la reforma al Poder Judicial, pero al mismo tiempo la ampliación de términos. Sobre este tema fue hoy entrevistado Arturo Saldívar por Joaquín López Dóriga en su programa de esta mañana en Radio Fórmula y vamos a escuchar lo que dice Joaquín López Dóriga en esta entrevista. Pregunta Joaquín, yo quiero poner las cosas en contexto. Me parece Permítame, que la pregunta de Joaquín es fundamental. Buenas tardes, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono, Arturo. Pues ya, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley orgánica, donde se te amplía el mandato, 2 años más, el mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo te hago una pregunta. ¿Vas a aceptar esta ampliación de mandato o no, Arturo? Antes de responder esta pregunta, Joaquín, yo quiero poner las cosas en contexto. Me parece que la reforma que se acaba de aprobar, la reforma judicial, no hay que perder de vista que es la reforma al Poder Judicial Federal más importante en los últimos 25 años. Que esa reforma nos va a permitir combatir de mejor manera la corrupción y el nepotismo, nos va a dar las herramientas para seguir avanzando hacia un nuevo perfil de juzgador y juzgadora federales, más moderno, más cercano a la gente, y nos va también a dar los instrumentos para generar una auténtica defensoría pública, merced a la cual hay abogados y abogadas del pueblo en todos los rincones del país que defiendan a la gente más necesitada y más desprotegida. Esto es lo más relevante que pasó ayer. Es una reforma a la cual llegamos además con el consenso de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Y eso fue por lo que estuvimos nosotros luchando durante 2 años y agradezco a todas las fuerzas políticas que esta reforma tan trascendente se haya aprobado. Ahora, por lo que hace al transitorio, como ya lo he dicho, no es una propuesta nuestra, no estaba en nuestro esquema de reformas, ha sido una responsabilidad del Poder Legislativo. Yo, por respeto institucional, no me pronuncié mientras estaban los trabajos legislativos y en este momento, como ya lo manifesté, en una normalidad democrática, lo que procede es que este transitorio sea impugnado, seguramente lo será, llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le tocará a las ministras y ministros determinar si este precepto es constitucional o no. A ver, antes de seguir oyendo a Arturo Saldívar, a las cosas por su nombre. Esta reforma la presentó el Ejecutivo porque el Judicial no tiene la posibilidad de presentar estas iniciativas. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Hasta allí estamos en lo correcto, es una iniciativa que así se presenta. Sin embargo, las cosas por su nombre, dice Arturo Saldívar, esta iniciativa del Legislativo, no, y del Ejecutivo. El Ejecutivo es quien más ha presionado en estos términos, pero sigamos escuchándolo. Y yo estaré a lo que decidan en su momento mis compañeros. Yo tengo mucha confianza de que actuarán con mucha seriedad
irresponsabilidad. Y quiero decir de antemano que si la decisión del Pleno es que este precepto es inconstitucional, no habrá nada que decir al respecto, por supuesto, pero incluso en la eventualidad en que mis compañeros y compañeras consideren que esto no es así, yo en ese momento tomaré una decisión con responsabilidad y con seriedad. Hay quienes han insistido, a veces incluso de manera muy escandalosa, de que yo tenía que salir a pronunciarme sobre la constitucionalidad en el proceso y ahora también. No lo puedo hacer por mi carácter de juez constitucional y también como presidente de un poder. Tengo que ser responsable, tengo que ser serio, tengo que ser prudente, no puedo coadyuvar a la división del país, tengo que ser un instrumento de unidad y en democracia, cuando la Constitución funciona, hay cauces para resolver las controversias. Nuestra Constitución establece cuáles son los mecanismos a través de los cuales se pueden revisar las leyes en cuanto a su constitucionalidad. Y creo que a eso debemos estar atenidos todos. Por lo que a mí respecta, seguiré ejerciendo mi cargo por el periodo para el que fui electo, aceleraré mis esfuerzos para que esta enorme reforma judicial se instrumente a la brevedad y al final de mi periodo dejar un mejor poder judicial que el que recibí. Yo estoy en eso, Joaquín. A ver, antes de seguir escuchando la entrevista, porque ahora viene otra pregunta muy interesante de Joaquín López Dóriga, es subrayar, hay que estar subrayando esto que tiene alcances muy importantes. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de especialistas, no he escuchado un especialista que realmente esté despojado de cualquier interés, que no diga que es inconstitucional lo que se está tomando de decisión. ¿Por qué es tan importante? Porque ustedes están viendo cómo ya el presidente de la República obviamente controla el Ejecutivo, pero controla también el Legislativo y está desde hace tiempo simpatizando con las decisiones del Poder Judicial. Bajo estas circunstancias es que estamos moviéndonos, estamos viendo cómo se está presentando la situación. Por eso es tan relevante. Un país de un solo hombre es una autocracia, ¿sí? Es una autocracia, es una tiranía. No le demos otras vueltas porque vamos a seguir escuchando a especialistas en esta materia, pero escuchemos lo siguiente. A ver, Arturo, quiero insistir. Entonces, ¿me quieres decir que no te vas a pronunciar sobre si aceptas o no esta ampliación de 2 años, aprobada ya por el Congreso, hasta que la Corte, en su caso, decida si la reforma es constitucional o inconstitucional? Es que no se trata de si me puedo pronunciar o no. Hay una ley que emanó del Congreso de la Unión. Esta ley, una vez que se publique, será una ley vigente. Y lo que toca en una democracia constitucional es que si esta ley hay quienes piensan que es inconstitucional, sea el Tribunal Constitucional de México, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que decida. Yo tengo que ser muy respetuoso del Poder Legislativo, muy respetuoso de la Constitución y de las facultades de mis compañeros y compañeras. La constitucionalidad de un precepto no se resuelve con declaraciones o posicionamientos. Y yo sé que esto está implicando un costo político para mí y se habla de mi trayectoria y se habla de mi carrera. Y el mayor desgaste, ¿sí? Arturo, y el mayor desgaste que has sufrido en tu carrera pública. Sin duda, pero yo tengo que ser responsable. Yo tengo que anteponer el bien del país, el bien del Poder Judicial y la concordia y la responsabilidad institucional, incluso frente al costo político que implique para mí. Sería muy fácil envolverme en un ego disfrazado de dignidad y romper toda la institucionalidad y salir a ser un instrumento más de este conflicto político que está polarizando al país. No lo voy a hacer. Tengo una responsabilidad de Estado, soy presidente de un poder y voy a actuar dentro de los canales institucionales como me exige la Constitución. Si eso gusta o no gusta a la tribuna, yo no puedo estar actuando con base en lo que se diga por otras personas. Yo tengo que ser muy serio y en conciencia y en responsabilidad estoy haciendo lo correcto, lo que conviene al país
para que los conflictos constitucionales se resuelvan a través de los cauces que marca la propia Constitución. Hasta ahí nos quedamos con Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Les voy a dar todas las partes, les voy a dar todas las partes para que ustedes se formen un criterio de todo esto. Pero, como siempre, sus participaciones para mí son muy importantes y voy a estar también dándoles las gracias a ustedes que nos están haciendo el favor de acompañarnos en la transmisión de hoy. Dice Mariano Olivares, buenas tardes, comunidad naveja, saludos desde Chihuahua. Carmen Robles Gil, cada día un pendejo más. El Mesías no tiene límite. Te diera la impresión, Carmen, que no hay límites en todo esto. También nos dice Fran Libra, saludos señor Naveja, disfrutando sus acertados comentarios, invitando a todo Nuevo León que voten por Movimiento Ciudadano, Samuel García, aunque la guerra sucia que le están haciendo los que se sienten perdidos está a todo lo que da. Pues ustedes saben cuál es la verdad. Esto de lo que lo están acusando es hasta ridículo, ¿no? Karinita Guadalupe Pardo también nos saluda, muchas gracias. Juan N. Hernández, hay que votar para votar a Morena. Todo esto es lo que nos están comentando. Gerardo Navarrete, el juez le da muchas vueltas, estos políticos ya entregaron el alma al demonio de López. Abigail Vasconcelos Castellanos, saludos a toda la comunidad naveja. Hoy murió el gobierno como lo conocíamos, hoy el país ya es un país con un dictador. Y después de esto que dice Abigail, quiero que ahora ustedes escuchen lo que dice el presidente de la República, porque también se manifiesta en esta situación. Miren, Alejandro Opel, periodista, dice, esto es para la historia universal de la cobardía, y se está refiriendo a la carta que emitió Arturo Saldívar, que está, pues a nadie le gustó. La verdad es una carta que a nadie le gustó, y escuchemos entonces lo que dice a este respecto Andrés Manuel López Obrador. No sé si ya se aprobó. Se aprobó en lo general y estaban reservados pues, todos los artículos. Seguía la discusión en lo Bueno, ya conocen ustedes cuál es mi punto de vista. Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que si encabeza esta reforma el presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido. Porque, desgraciadamente, está muy mal el sector, el Poder Judicial. Entonces, hace falta las reformas, hace falta transformar. Y si no es por el presidente de la Corte, pues seguiría lo mismo, porque existen los del Partido Conservador que dominan. Entonces, ¿quiénes son los opositores? Pues ¿Cuál partido conservador domina? ¿Dónde diablos está un partido conservador? Este farsante diario utilizando terminajos que son una falsedad. No hay un partido conservador. En México hay otros partidos. Conservador, él es un conservador. Eso, a ver, ¿cuál partido conservador? Empecemos por eso. Segundo, el propio López Obrador nombró a 3 ministros de la Corte. Ninguno de ellos es capaz de tomar la presidencia para respetar la Constitución. Los está descalificando automáticamente. Enseguida también está hablando, hay que luchar contra la corrupción. A ver, pues en los 3 partidos hay corrupción, en los 3 poderes hay corrupción. ¿Quién rayos va a hacer la reforma al Ejecutivo para ponerle freno a este gobierno nefasto de Andrés Manuel López Obrador? Porque también por allí está el nepotismo y está la corrupción. Los conservadores, los del Partido Conservador, los que antes dominaban, eran los dueños del poder. El gobierno estaba al servicio de una minoría. Sigue estando. Pues estamos ahora. Sigue estando. ¿Cómo sigue estando? Si ya tienes más de 2 años de presidente. ¿Qué has hecho en estos 2 años? Hacerte güey. Estar todos los días vociferando sin llegar a ninguna solución y distrayéndonos. Distrayéndonos para que no hablemos de la cantidad de muertos a causa de la pandemia, de la caída de la economía, de la inseguridad que se está presentando. Todo esto que le sirve a él para estarnos haciendo tontos. Constatando con un juez que otorgan paros a empresas extranjeras.
un juez que otorga amparos porque esa es su chamba. Él sí hace su trabajo. Él hace su trabajo, no como tú que no trabajas. Que abusaban de contratos leoninos. Ahora viene lo de las tarjetas de teléfono. ¿Cuáles tarjetas? ¿Cuáles pinches tarjetas? ¿De qué está hablando? El padrón, se trata del padrón, ni siquiera sabe de qué habla. Ah, pero ahí está vociferando. Ayer les mostré yo lo que él firmó en el Diario Oficial de la Federación. Ni siquiera sabe lo que firma. Estamos hablando del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular. ¿Cuáles tarjetas? ¿Cuáles tarjetas? ¿Quién ampara a las empresas telefónicas? Que desde luego están defendiendo su negocio, pero nosotros tenemos que defender la seguridad de la gente. ¿Cómo no va a haber control en la venta de esas tarjetas que se utilizan para la extorsión, para el secuestro, para los crímenes? No. Este tipo confunde una cosa con otra. Para que ustedes, a ver, me costó mucho trabajo tratar de saber de qué habla. No son tarjetas, son chips, ¿sí? Son los pequeños dispositivos que le ponemos a los teléfonos para poder hacerlos operar y formar, bueno, todo lo que hace un teléfono celular cuando ya cuenta con el chip. No entiende, no sabe ni de qué está hablando. Hoy sale un ataque en el Reforma, que es el vocero del Partido Conservador, en contra de Ricardo Mejía, su secretario de Seguridad, porque ayer o antier fue el encargado de explicar lo de las tarjetas. Ahí se... Pero lo explicó mal, igual que tú lo explicaste mal. Mejía Verdeja hizo lo mismo que tú. Decir que lo único que se está pidiendo es la huella digital, cuando lo que se está pidiendo, de acuerdo a lo que firmó López Obrador en el Diario Oficial de la Federación, es los datos biométricos. Eso es lo que firmó en el Diario Oficial de la Federación. Lanza, fuertísimo. Y bueno, si se aprueba esta... reforma al Poder Judicial, pues todavía los opositores tienen la posibilidad de ir a inconformarse al Poder Judicial, declarar que es inconstitucional y que la autoridad competente resuelva. Y si no lo permiten los órganos autónomos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, y nuestras propuestas son rechazadas, pues no sucede nada, pero quedamos con nuestra conciencia tranquila. Ahí tienen la injerencia del poder ejecutivo en otro poder. Eso se llama invasión de poderes. Se llama invasión de poderes, no se llama de otra manera. De eso se trata, que es lo que están haciendo primero los senadores y el propio López Obrador en esto que ha venido haciendo, pero sin ningún recato, lo ha venido desarrollando, lo ha venido haciendo lamentablemente, y esto pues le está dañando al país, nada más y nada menos le está dañando al país. Y esto, cuando yo les estoy diciendo con respecto, miren, les voy a presentar aquí la imagen de, nomás que está, a ver, déjenme ver si puedo voltearlo porque lo tengo al revés, lo mandé por la mañana para, no lo puedo voltear, pero miren, aquí rápidamente lo van a poder ver ustedes de cabeza. Yo lo tengo bien, pero es lo que dice el artículo 180, el registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos. ¿Quién firmó esto? Ah, pues aquí tienen ustedes quién lo firmó en el Diario Oficial de la Federación, Andrés Manuel López Obrador, el día 16 de abril. Bueno, pues que ni siquiera le dicen qué fue lo que firmó, qué fue lo que presentó, y esa es ya la formalización. O sea, para que vean ustedes cómo miente hasta con las cosas oficiales, hasta con las cosas formales, para que ustedes tengan una idea muy clara de esto que viene sucediendo. Bueno, pues, pero hasta aquí tuvimos a López Obrador. Ricardo Rocha entrevista a Francisco Burgoa, el abogado constitucionalista, y esto es para escuchar también a los especialistas. Una nuestra, tenemos de viva voz a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, académico de nuestra UNAM y amigo de este espacio. Francisco, gracias por estar con nosotros de nuevo, te lo aprecio mucho. Al contrario, Ricardo, con mi aprecio y mi admiración.
Gracias. Abogado, a ver, ¿cuál tu impresión? Pregunta abierta sobre esta iniciativa de reforma del Poder Judicial, que tiene muchas implicaciones, entiendo, afectaciones en lo que hace a la judicatura federal, en fin, pero cuya polémica se ha centrado en lo inusitado que ha sido el proceso inédito, diría yo también, para que el actual presidente de la Corte, Arturo Saldívar, se quede 2 años más y se haga a un lado lo que mandata la Constitución, de que sean los propios ministros quienes decidan la renovación de su presidencia. Francisco. Es correcto, Ricardo. De hecho, el ministro Arturo Saldívar fue electo el 2 de enero del año 2019 por el Pleno de la Suprema Corte y, de acuerdo a lo que dice la Constitución en su artículo 97, deberá de durar en su cargo 4 años, es decir, estará cumpliendo para el 1 de enero del año 2023. Y de ahí que es inadmisible y es totalmente inconstitucional que a través de un artículo transitorio dentro del decreto de la legislación secundaria del Poder Judicial de la Federación se pretenda ampliar de 4 a 6 años, es decir, 2 años más el mandato del ministro presidente, así como de los restantes 6 consejeros de la Judicatura Federal, que ellos duran en su encargo 5 años y ahora se les pretende ampliar 2 años más, es decir, 7, y eso va en contra del artículo 100 de la Constitución. Por más que se quiera decir que eso no es reelección, creo que con independencia de las palabras que utilice el presidente de la República, Ricardo, simplemente sí, eso es totalmente inconstitucional porque es una ampliación de mandato indebida, es quererle darle la vuelta a la Constitución, Ricardo, y eso sí, no lo debemos permitir porque además del riesgo que implica que tenga un daño a la imagen del Poder Judicial, a la confianza, a la independencia, a la autonomía, a la división de poderes, el día de mañana existiría también ese riesgo de que digan, oigan, ¿y por qué no al presidente de la República también se le dan 2 años más porque no pudo gobernar por la pandemia? ¿Te imaginas, Ricardo? Ahí tienen, esto es lo que se viene advirtiendo, precisamente por qué estamos dándole tantas vueltas y tanto rollo. ¿Por qué? Pues porque muchos suponemos que es un laboratorio para ampliarle el mandato a López Obrador. Eso es lo que está detrás de todo esto. Es la razón por la que muchos están advirtiendo del golpe de Estado constitucional que se le ha dado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjense, vamos a escuchar a Porfirio Muñoz Ledo. Como ustedes saben, Porfirio Muñoz Ledo es diputado por el partido Morena y él fue contundente. Recuerden ustedes que Muñoz Ledo fue quien le impuso la banda presidencial a López Obrador en su categoría de presidente del Congreso de la Unión, y esto es lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo hoy por la madrugada cuando se estaba discutiendo este tema. Lo primero en cuestión dije al tomar posesión de la presidencia de la mesa directiva de esta Cámara es definir si merece su nombre de honorable Congreso de la Unión. Aquí parece haberse radicado la virtud del honor, que es cualidad que impulsa a una persona a actuar rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral. Respeto que se tiene de la dignidad de una persona y de una institución. Este es un tema de dignidad. Me opongo con toda la fuerza de mi ser a una violación tan flagrante, innecesaria y absolutamente revertible de la Constitución. Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria, a este insensato proyecto de volar
la condición política del país. Lo sorprendente es que al día siguiente el jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hace un elogio de lo que se ha introducido aún antes de que se haya aprobado. Considero que tal actitud y las consecuencias que tiene para el equilibrio político del país son en extremo grave. Se está y se podría estar cometiendo perjurio en este caso. El perjurio es un delito del orden común que significa que se falta a la protesta que se ha cumplido. Ahí está, así de claro, lo está diciendo con todo lo que sabe Porfirio Muñoz Ledo, cuando está advirtiendo que es un golpe autoritario a la República. Y además, como dice, está cometiendo perjurio. ¿Quién? López Obrador y el propio Arturo Saldívar, porque protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución y están faltando a la verdad en ese terreno. Pero esto es lo que dice uno de los muy reconocidos diputados, y es del partido Morena, del partido del presidente. Voy a presentarles otras reacciones, pero antes dice Edgar Kraus: buenas noches, no olvidemos al señor de las ligas y su relación con la mafia rumana en el tráfico de personas. No, que vamos a olvidar. Mayela Iturriría Alvarado, buenas noches. Nos dice Emma Rivera: López con su gabinete es una porquería. Mariano Olivares: Morena es un grupo de mercenarios formado por personas sin escrúpulos, sin valores, empezando por el Cacas. Gracias por sus comentarios. También dice Sofía Rivero: es una vergüenza que estén todos estos depravados haciendo las suyas y con el aval de López. ¿Cuál moral? No tiene ni pizca de decencia. Dice: no concibo cómo lo pueden defender, miserables. Mayeli Iturriría Alvarado: Morena, bola de depravados. También Alexa Ruiz: fuera Morena, voto útil, voto inteligente. Víctor Manuel Tejeda: buenas noches, comunidad y maestro Naveja. La ampliación del ministro Saldívar es el resultado de tener diputados con tan bajo perfil y desconocimiento de las leyes y la Constitución. Solo basta ver la cartelera de fauna que se postula para una diputación fácil, se pone signo de dinero, de manejar por ya sabes quién. Ese es el comentario. También nos está señalando Senorina Vargas Torres: saludos desde Nayarit. Don Francisco Aceves Silva: recursos sí hay, Juan María, que los malgastaron y los desperdiciaron, es diferente, así es. Mayedit Reg B: buenas noches, señor Naveja, saludos desde Monterrey. Pero miren, este asunto no solo está señalándose desde México, también está alcanzando en algunas latitudes este mismo tema. Vamos a escuchar lo que habla a este respecto un reconocido defensor, activista como José Miguel Vivanco, quien es el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien es un defensor de los derechos humanos. Y en la entrevista que le hizo Mega Noticias TVC, él publica en su Twitter: extender el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, es un atentado frontal al Estado de Derecho en México que daña la credibilidad del Poder Judicial. Es vergonzoso que Arturo Saldívar hasta ahora no haya rechazado esta maniobra inconstitucional. Y escuchemos a José Miguel Vivanco. Es realmente deplorable, porque se está consumando una operación que a todas luces busca que el presidente actual, vía control remoto, desde el Palacio Presidencial, pueda controlar nada menos que al único poder del Estado que hasta ahora no lo tenía subordinado, porque ya tiene el control pleno del Congreso. Esta decisión rompe con un principio fundamental del Estado de Derecho y viola no solo la Constitución política, sino también las obligaciones jurídicas internacionales del país. Es probablemente el retroceso más grave desde el punto de vista institucional sufrido por México desde los tiempos de la dictadura del PRI. México ha logrado
en los últimos 20 años, construir un récord, construir instituciones democráticas, no son perfectas. Ahí tiene usted las palabras de José Miguel Vivanco en esta entrevista de Paco Ramírez en Mega Noticias TVC. Y pues lo que les decía, también fuera del país se está comentando qué es lo que está pasando en México. Y la propia diputada de Morena, antes del PAN, Gabriela Cuevas, dice, y algunos legisladores explican que aprobaron una inconstitucionalidad argumentando que la Corte la va a corregir. Ya se les olvidó que el trabajo de un legislador es hacer bien las leyes, ya olvidaron que juraron guardar y hacer guardar la Constitución. Son diputados de Morena, ni siquiera son diputados de la oposición, ni siquiera son legisladores de la oposición. Más comentarios de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos esta noche en la transmisión. Dice Gerardo Navarrete, hay un anuncio muy bueno, dice 50 cosas para no votar por Morena. No sé si lo tienes, Juan María. Sí lo tengo, de hecho lo tengo programado para presentarlo. No sé si hoy por la carga de material que traemos lo alcance a presentar, pero si no, ahí lo tenemos para estarlo refrescando, porque de aquí al 6 de junio tenemos que dar muchos argumentos. Víctor Manuel Tejeda, saludos cordiales, damitas y caballeros, gracias. Sofía Rivero también dice, ahora no es un solo negro Durazo, López tiene tantos compinches haciendo de las suyas con plena libertad. López Portillo no resultó el perro que creyeron, salió uno peor, un verdadero chacal. Gracias, Sofía. Lourdes Barragán, llegué, buenas noches Lourdes, qué bueno. Don Marcos Gerade, hola Juan, linda noche tenga usted y toda la comunidad, les agradezco siempre la confianza en este grupo, siempre bienvenido don Marcos, usted ya tiene un buen rato echándonos la mano con buenos comentarios en esta transmisión. Mayedit Recbe dice, ¿para qué nos hacemos tontos? Prián y Morena son los mismos, las mismas ratas, pero en diferente madriguera. Por su parte, don Marcos dice, parece que mucha gente a veces o desconocen el PRIAN RD es Morena, y la misma pregunta les hago a ellos, o son morenistas o son obradoristas. Eduardo Sánchez también se hace presente, gracias. Del doctor Guillermo Romero, buenas noches, comunidad naveja. ¿Qué es Morena? Violadores, toqueteadores, tratantes de blancas, pederastas, lo peor del PRI, PRD y del PAN, no son iguales, sino más corruptos y endejos sin duda, es lo que dice el doctor Romero. Y gracias, doctor, por todas sus aportaciones. Vamos a escuchar precisamente este tema. Ya habíamos comentado que el diputado Saúl Benjamín Huerta Corona fue detenido por elementos de la Fiscalía tras ser sorprendido cuando estaba abusando de un joven, de un menor de 15 años, quien alcanzó a quejarse. El joven dio toda la explicación de qué es lo que sucedió y vamos a escuchar esta información que presentó en su noticiero de Milenio Televisión Azucena Uresti, y que nos da una idea de qué es lo que pasa con los de Morena que caen en este tipo de ilícitos. Abuso sexual o intento de abuso sexual por el que señalan al diputado morenista Benjamín Saúl Huerta. Tuvimos acceso se nos cortó aquí al testimonio de otra víctima, menor de edad, quien asegura que él también fue abusado y conoce a otros menores que han pasado por lo mismo. El caso del menor de edad que presuntamente fue una víctima de abuso sexual por parte del diputado morenista Benjamín Saúl Huerta en un hotel de la Colonia Juárez la mañana del miércoles no es el único. El mismo modus operandi lo describe en entrevista con Milenio otro joven menor de edad, también originario de Puebla, al que el legislador conoció en campaña, pues el muchacho pertenece a un grupo juvenil político. Su caso data de septiembre del año pasado, cuando el diputado Huerta lo trajo a la Ciudad de México con el pretexto de enseñarle el proceso legislativo. Había invitado a todo su grupo, pero solo lo trajo a él. Yo me enteré ya hasta que yo me encontraba en Cámara de Diputados. Cuando le pedí una explicación, me dijo que no, que era para que pudiera atendernos mejor, así uno por uno. El acoso al adolescente comenzó desde el viaje. Desde que yo abordé su automóvil en aquel momento, él iba haciendo ciertos comentarios como de, ¿y tú qué opinas de las personas homosexuales? Tú no les tienes aberración.
y al salir de la Cámara de Diputados empeoró. Acá fue donde pasé la misma situación que pasó este chico. Saliendo de Cámara de Diputados me llevó a un bar que está cerca del Monumento a la Revolución, y al acercarse el mesero únicamente dijo que lo de siempre, que el mesero hace una cara de burla, y llega el mesero ya con las copas servidas, y me pasa exactamente lo mismo que le pasó al chico. Aunque la presunta víctima se mareó, no perdió la conciencia, pero sí se sintió cansada, por lo que pidió salir del bar e ir a descansar. El diputado le había dicho que dormirían en 2 habitaciones separadas, pero no fue así. Yo veo que es una cama y le pregunto ya qué sucede acá. Dice, no te preocupes, es que ya no había cupo, es acá donde este personaje lo mismo entra al baño, sale desnudo, y al querer, pues digamos, abrazarme, yo simplemente me hago a un lado, tiro un golpe y me salgo de la habitación. A la mañana siguiente me dijo que no había pasado nada, que fue un impulso, que los dos queríamos, y le dije, no, es que acá los dos no queríamos. Dice, bueno, como quiera que sea, yo tengo fuero y tú sabes cómo me manejo. Este joven asegura que su caso y el del menor denunciado el miércoles de esta semana no son aislados. No soy el único, ni este chico era el único. A las familias, los demás chicos, pues no lo han pasado bien y han llegado a sufrir entre supuestos robos, los golpean, etcétera. Para Milenio Noticias, Rafael Montes. Que se haga justicia y que se evite que este tipo de personajes pues siga realizando estas acciones tan deplorables. Un menor de edad también. Todo indica que es un modus operandi. Detecta a los menores de edad, normalmente con familias con escasos recursos, les ofrece trabajo, los trae a la Ciudad de México y abusa de ellos. Ya conocemos un caso, el que le presentamos primero. Este joven dice que logró liberarse, que lo golpeó, que salió, que al siguiente día dijo no pasó nada, los dos queríamos, fue una confusión, y asegura que hay otros menores de edad en la misma situación, pero que temen ante las amenazas denunciar. Como le decía, el diputado renunció a su intención de reelegirse, pero no renunció a su diputación y por ende mantiene su fuero, pues se siente protegido y lo está por su bancada, o por lo menos por el coordinador de los diputados, Ignacio Mier, quien, por increíble que parezca, hoy dijo que no van a promover el desafuero del diputado porque el tema cae en el ámbito personal. De las cosas personales no puedo opinar. Yo respeto las decisiones personales y la vida personal que tenga cada uno de los integrantes del cuerpo legislativo. El respeto al derecho ajeno es la paz. No lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal. Si no llega una solicitud de la Fiscalía, no estarían por quitarle el desafuero. Nosotros no lo podemos hacer, no somos autoridad ministerial. Increíble, pero ahí está en sus palabras en su boca. Y hace unos momentos, por cierto, la Fiscalía informó que integra una carpeta de investigación contra el diputado Benjamín Saúl Huerta por la probable comisión del delito de abuso sexual en agravio contra un menor de edad. Además, se informa que la Fiscalía de Delitos Sexuales continúa realizando entrevistas a la víctima y a su madre, y la Policía de Investigación reunió imágenes de cámaras de vigilancia. Finalmente informan que sí, que la defensa del diputado sí utilizó el fuero para que liberaran al legislador. Un fuero que el mismo diputado, hoy señalado por abuso sexual, rechazaba en el 2018. La figura del fuero ha sufrido una mutación para convertirse en privilegios, protector de corruptelas. El fuero no debe ser un obstáculo jurídico y mucho menos político e insuperable para que la autoridad proceda en contra de quien presuntamente actuó fuera de la ley y cometió un delito. Los diputados que tenemos la convicción firme de servir a México, no esperando un negocio en cada acto de gobierno, estamos a favor de que el fuero y los privilegios desaparezcan. Pero era el 2018. Pues diputado, ahí están sus palabras, que el fuero no debe ser un obstáculo político para quien presuntamente cometió un delito. Lo dijo usted. Honre su palabra, diputado, y póngase a disposición de las autoridades. No es el único. Esa es la situación que predomina
con personajes de Morena, son de Morena, y vean ustedes, nos recetan de repente que son diferentes, que son muy morales, que son elegidos por el Mesías y que el Mesías los absuelve de ese tipo de situaciones que se están presentando. Bueno, pues ahí tienen ustedes todo esto que presentó Milenio Noticias en el noticiero de Azucena Uresti. Pero no solamente para en esto, hay más, pero déjenme leer algunos de sus comentarios para seguir con este tema que es vergonzoso, es sumamente vergonzoso esto que estamos tratando, porque ¿sabe qué? No es un tema que nada más hay que ponerlo en la política. ¿Cuántos jovencitos están viviendo situaciones de este tipo? Con los amigos de la familia, con la gente que a veces se le tiene confianza. Cuiden a los muchachos, oriéntenlos, porque muchas veces hay muchachos muy ingenuos que no saben y que pues les compran el pantalón, les compran el teléfono celular de moda y entonces los van chantajeando, los van manipulando. Son asquerosos estos sujetos y hay que tener cuidado. Gracias, Manuel Isea, por los saludos como de costumbre. Edgar Kraus, el presidente de la Corte, debería tener valor para votar en contra de su ampliación de término. Gerardo Almeida, al mexicano y al caballo trátalos igual. Al mexicano dile que lo que gusta escuchar y al caballo dale su alimento y siempre andarás encima de ellos. Muy bien, Gerardo Almeida es el que nos dice ese comentario. Manuel Isea, el discurso del señor de Palacio estuvo a su nivel. Marta López, buenas noches, hermosa comunidad, y maestro Juan María, saludos cordiales a todos. Muchas gracias por estar participando. Jani Martínez, siempre se sale por la tangente porque no podía decir que cambió la ley energética a una energía altamente contaminante y retrógrada. Marta López, hoy solo escucharé sus comentarios tan acertados por trabajo. Mil disculpas, no, como siempre, aquí se queda la transmisión, ya saben ustedes que pueden consultarla posteriormente. Ana Isabel Herrera, buenas noches con María y Comunidad, saludos desde Ciudad de México. Juan Alanís, ¿qué tal? Saludos desde Toluca. José Rodríguez Jauregui, qué vergüenza tener un ser tan pobre como presidente de México. Adelante, saludos desde Guadalajara, señor Naveja. Gracias. Vamos a escuchar ahora lo que Ciro Gómez Leiva en su noticiero de televisión, en Imagen Televisión, informó a este respecto. Preguntaron al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ¿qué opinaba sobre el caso de su paisano, el diputado Saúl Huerta? Son señalamientos muy graves en contra del diputado Huerta, hechos muy bochornosos que deben de ser esclarecidos, y en su caso sancionar a quien tenga responsabilidad. Fue claro el gobernador Barbosa. En cambio, el líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, dejó esta frase. Ya la escuchamos, pero hay que subrayarla porque este diputado viene desde los tiempos de Marín, desde los tiempos del gobernador Marín, desde entonces viene, él era del PRI, ahora está en Morena, pero forman ese grupito de poblanos que, bueno, la gente de Puebla los conoce mejor que yo. ¿Qué podría opinar? ¿Esto afecta a Morena? De las cosas personales no puedo opinar, ni de él ni de cualquier otro de los integrantes de la Cámara de Diputados. ¿No le pedirán ustedes, como coordinador, que deje el cargo? No, porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal y, repito, yo en la vida personal de la... Pero está contendiendo por una reelección y todavía es diputado. A eso hay que preguntarle al partido, yo no soy dirigente del partido. Esto decía al mediodía el coordinador de los diputados de Morena, el diputado Mier. Decía, no lo hizo como diputado, lo hizo en su vida personal. ¿En qué momento un diputado deja de serlo? Pero bueno, Morena no le hizo caso al señor Mier o las cosas tomaron otro rumbo. Pues no sabemos frente a todo esto, sí, lo que tenemos ya conocimiento es que no va a buscar la reelección. El colmo habría una ingenuidad por parte de la gente de Morena en este sentido. Entonces, pues no va a buscar la reelección en el distrito 11 de Puebla. Y pues ahí tienen ustedes, a ver, poblanos, ahí tienen ese tipo de situaciones que están
predominando. Gabriela Hernández, buenas noches, señor Naveja, como todas las noches, escuchando noticias y comentarios. Saludos desde Houston. Gerardo Almeida dice, pero señor Naveja, ¿a qué se podría quedar AMLO en una cumbre de esa magnitud? ¿Qué aportaría? ¿Qué absorbería? AMLO está donde lo miren, como la luz del universo. En otra parte, pues no. Es que algo se le hubiera pegado de todo esto, Gerardo. Román Horta, buenas noches, señor Naveja, felicidades, gracias. María Guadalupe Pérez Arriaga también nos saluda. Beatriz Alvarado también está presente en la transmisión, como Julián Martínez nos da las buenas noches. Oliverio Villegas Ortega también presente, gracias. Lourdes Barragán, qué ridículo enseñando una cartilla que solo a él le dieron. Sí, ¿te acuerdas, Lourdes, que estuvimos comentándolo en días pasados? Ventura Anaí, buenas noches, señor Naveja, ya confirmé que Movimiento Ciudadano sí está con Morena, ya que Ruth Zabaleta Salgado es sobrina de Macedonio Salgado, ella es candidata en Guerrero, y en Animal Político sacan una nota que ella es parte de contacto con Chávez. Aquí está, y Anaí, como siempre, nos aporta las ligas, los links, allí lo pueden ver ustedes en este caso, para que tengamos la oportunidad de poderlo tratar. Bueno, les prometí tratar de lo de Champ, pero antes quiero tratarles que hay más videos de David Monreal. La propia Azucena Uresti en su noticiero nos da la siguiente información. Vamos a escuchar a continuación para que vean. ¿Por qué? Pues porque Morena se dan golpes de pecho que son muy limpios, pues para que vean ustedes cómo andan las cosas. Del candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, continúan saliendo más videos que muestran desde otros ángulos el acoso, el ataque que sí sufrió el aspirante a la alcaldía de Juchipila, Rocío Moreno. En pantalla vamos a ver la primera grabación, la que ya le hemos mostrado, que es absolutamente real, contrario a lo dicho por Monreal y a lo que intentaron hacer el día de ayer con un video falso. Este es el video real que ya hemos visto. Bueno, ahora vamos a ver una perspectiva distinta. Vemos de frente a la candidata y podemos observar su reacción. Es Rocío Moreno quien, luego de ser tocada por el candidato, voltea confundida, sorprendida y se lleva las manos a la cadera. Ahí estamos viendo su reacción de frente. El otro video se tomó de costado, donde claramente pues es otro video. Pongo evidentemente que no está editado, es otro video, otra perspectiva de la agresión de David Monreal contra Rocío Moreno, quien por cierto dijo que no va a hablar públicamente y que no va a entrar en esta dinámica. Pero ahí no termina, pues en el mismo evento, el candidato realizó otro tocamiento indebido a la misma candidata. Ambos van caminando por una calle cuando Monreal la abraza por la cintura y después sube su mano hacia su seno derecho. Lo vamos a ver de nuevo. Tampoco, evidentemente, no es un montaje, no está truqueado. Vamos a ver, la abraza y sube la mano a su seno derecho. Bueno, en el mismo evento, David Monreal también intentó tocar inapropiadamente a otra de las mujeres, a otra de sus colaboradoras, pero esta mujer lo detiene por el brazo en una evidente defensa. Él observe su brazo derecho, él la roza con el brazo, lo vamos a ver de nuevo, la roza con el, y ella lo aleja en una evidente reacción de defensa. Ahí está de nuevo, él lo intenta, ahí está. Qué buenos detalles de esta serie de videos nos presenta Azucena Uresti. Y bueno, pues zacatecanos, ahí dense cuenta del la Fiscalía de Justicia del enfermito que está buscando la gubernatura del estado de Zacatecas. Pues ahí lo tienen, para que ustedes tomen su decisión. Son ustedes los que van a decidir lo que va a pasar en el estado de Zacatecas. Por lo pronto ya está más que claro, está más que evidenciado todo esto que ha venido sucediendo con David Monreal, quien ha tratado de salirse con respuestas verdaderamente ridículas. En todo caso, pues no se pueden seguir aceptando esas situaciones. Bueno, les prometí que hay una producción más detallada de una serie de TikToks de Champ. Y bueno, pues les digo, si es viernes,
Esta es una serie bastante buena, los invito para que lo vean y vean qué buenas producciones. La verdad es que estamos muy tranquilos por el buen manejo que el gobierno le está dando al tema de la pandemia y de la crisis económica. Sí, es el mismo presidente el que se está encargando personalmente de estos temas. Sí, se lo comunico. Andrés, ven, pero chinga. Sí, ahí viene, es que está un poco ocupado, sí. A ver, chavos, ya, calladitos, por favor. El examen de hoy va a ser oral. Y vamos a empezar con... A ver, Andrés, te voy a poner una fácil. ¿Qué es la guerra? La guerra es sinónimo de ¿Tú crees que eso es una respuesta válida, Andrés? Fue muy difícil para mí estudiar. Bueno, ese no es problema mío, ¿sí? Está reprobado. Estamos cuidando muchísimo su imagen. Tiene que estar impecable en todos los eventos. Es como un futbolista. Primero tiene que parecer futbolista para ser un buen futbolista. Dame un segundo. ¿Quién se llevó las flores? Están todos los floreros vacíos. Sí, pero nadie se lleva 85 flores así nada más porque... Sí, ya sé que la junta con la ONU es hoy. Ya lo sé. Ya vamos en camino. Vamos un poco más lento. Claro que pensé en el avión, ¿por qué no ves que lo rifó? A ver, le pregunto, pero déjame te digo algo, ¿eh? Anda hablando más pausadito. Señor. Nos están esperando. ¿No habrá manera de agarrar el camioncito, aunque sea? Cinco. Cultura general. ¿Cómo se le llama a los habitantes de Bélgica? A. Belgicanos. B. Belgas. C. Belgiquenses. D. Habitantes de estos países. Los habitantes de estos países. No. Respuesta incorrecta. A los habitantes de Bélgica se les llama belgas. Yo tengo otra información. Sí, pero aquí no. Aquí vamos a usar la información del maratón, ¿va? Bienvenidos a 5 segundos para contestar. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Y vamos con la primera pregunta. ¿Qué color se obtiene de la mezcla del color amarillo y el color azul? ¿Sí? Vamos contigo, Andrés. ¡Tiempo! Ahora es la oportunidad de nuestro segundo participante. ¿Qué se obtiene de la mezcla del color amarillo y el color azul? Tienes 5 segundos para contestar, Diego. ¿Qué les parece esta serie de videos? Yo no lo había visto, es como una colección, como una muy buena colección de videos de Rodrigo Champ, de Rodrigo Sánchez, que se los recomiendo de verdad. Él está en todas las redes sociales, es un tipazo que hace un trabajo memorable, hace un trabajo digno de estarlo presentando como lo estamos haciendo. Pati Medina, buenas noches, gracias Pati. También a Santa Fuentes le agradecemos su presencia. Don Francisco Aceves Silver, nótese al secretario de Salud en el SB Champs de la vacuna cargándole el saco al patrón. Sí, eso fue penoso. Jorge Alcocer cargándole el saco como si no hubiera más gente ahí. Qué pena. Juan Armando García, buenas noches maestro y distinguida comunidad naveja, pensante y no sumisa y sigue adelante. Gracias por
participar también. Raúl Miranda, buenas noches, querida comunidad. Beatriz Alvarado, aún no ha dicho López por qué razón aumenta esos 2 años a Saldívar. ¿Cuál es el supuesto motivo? No, sí dice, hasta eso que sí dice, que porque es el único en 126 millones de mexicanos capaz de sacar adelante la reforma. Hasta eso que sí lo dice. Rosita Fresita, el muy lamebotas de Saldívar, lo va a aceptar. Ese tipo de sinvergüenza acepta la violación, el muy mendigo o mendigo. ¿Qué habrá querido decir Rosita Fresita? Pues creo que... pues ahí que quede. Marilú Camporrico, qué bárbaro ese Arturo Saldívar, no se mordió la lengua. Gerardo Almeida, este viejito lleva el diálogo escrito y se lo dio AMLO y Morena. Lourdes Barragán, Saldívar ya trae el discursillo del cacas, primero los pobres, qué poca dignidad y vergüenza. Francisco Aceves Silver, consumatum est, para declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un artículo se necesitan 8 votos. Saldívar no vota, quedan 10 y mínimo tiene 3 nombrados por él, quedan 7. Por lo tanto, no se puede declarar inconstitucional. Al tiempo lo veremos. Hijo, qué pena. Si llega a ser así, don Francisco, qué pena va a pasar, ¿eh? Gerardo Almeida no contestó la pregunta, solo se dedicó a leer lo que le escribieron. Juan Armando García, maestro, creo que debe promoverse un recurso de inconstitucionalidad. Creo que puede proceder, pues dada la cantidad de diputados que votaron en contra, pueden hacerlo. Espero no les dé miedo y lo hagan. No, sí, el recurso se va a presentar, Juan Armando. El problema es que no va a prosperar. Darko León, estos hijos de PUTA violan todo, lástima de jueces, ojalá se pronuncien los jueces y echen para atrás un golpe a la Constitución por estos ratas. Eso es lo que dice Manuel Isea, el mismo discurso de AMLO, bla, 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 solo faltó pedir la consulta del pueblo bueno y sabio, bla, bla, bla. López Ricardo, hola, buenas noches, y nos está saludando. Otros comentarios. Dice Sofía Rivero, Saldívar responsable con qué o con quién, cómo tienen lengua, verdad de Dios, son la mafia viva, hace lo correcto y lo que le conviene a la nación. Carinita Guadalupe Pardo, Saldívar, eres un traidor a la patria, igual que tu Mesías bananero, de plano estamos jodidos, es lo que dice Carinita. Miguel Darío Rosales Lira también nos saluda desde León, Guanajuato. López Ricardo, saludos a todos, ánimo y fuerza, juntos con ideas investigando, podemos con la ley en la mano, así echar para atrás la locura de estas personas. Marilú Montoya Esparza, lo correcto para el sátrapa mayor. Lourdes Barragán, hoy perdimos nuestra república, hoy murió la democracia, pobre de mi México, cómo me dueles. Beatriz Alvarado, Saldívar no sabe si es o no constitucional. Bueno, vamos a un cierre con otras cosas que les tengo también para poderlos comentar, poder tratarlo, porque creo que hay algunos asuntos. Miren, así como hemos hablado de personajes de Morena, hay que hablar también de otros partidos. Resulta que el Partido Acción Nacional también tiene lo suyo. Octavio Alonso GL fue identificado por grupos feministas de la Autónoma del Estado de México y por el PAN mexiquense como el presunto agresor de la maestra de inglés de la preparatoria número 5, Ángel María Garibay, Jacqueline N. Este hombre es la presunta pareja sentimental de la docente violentada física y verbalmente mientras impartía una clase en línea. Eso lo comentamos ayer y pues están presentando el caso de este tipo que, pues para que vean que en otros partidos también se las gastan igual. ¿Y qué creen? El Tribunal Electoral ratificó la candidatura en Chiapas de Manuela Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así pues, el tribunal está tomando la decisión de que vaya como candidata de la Alianza Juntos Haremos Historia por el Distrito Electoral número 1 con sede en Palenque, Chiapas, para que tengan esta información con respecto a todo esto. Bueno, pues ahí lo pueden ver. Oigan, esto es muy importante, no lo perdamos de vista porque verán ustedes que López Obrador empezará a criticar al Banco de México. El Banco de México informó que en el ejercicio del año pasado, en apego a lo establecido en la ley
del Banco de México no fue posible asignar recursos a la reserva de revaluación de activos, ni resultó un remanente de operación. Y para que ustedes tengan claro qué es lo que esto significa, la economista Valeria Moy explica en Twitter. Y a todo esto, ¿qué es el remanente de operación de Banxico? Bueno, el Banco de México, como cualquier institución financiera, obtiene ganancias o pérdidas en sus operaciones, pero a diferencia de otras instituciones, Banco de México no tiene fines de lucro. La ley del Banco de México señala en qué se deben usar las ganancias, si es que las hay. 1. Amortizar pérdidas de ejercicios anteriores. 2. Preservar el valor real del capital del banco más sus reservas e incrementar el capital conforme aumente el Producto Interno Bruto real. Y 3. Constituir reservas adicionales. Una vez que se satisfagan los 3 puntos anteriores, en caso de que haya remanente, algún sobrante, pues, ese remanente debe ser transferido a la tesorería cada abril y el uso que se le dé a ese remanente también está normado. Principalmente debe irse a la amortización de deuda. Bueno, pues si López Obrador esperaba este remanente, ya le estarán informando que no va a haber remanente, por lo tanto, pues, ¿qué creen? No hay dinero frente al presidente López Obrador con esto que les estamos informando. Ya verán ustedes, no me voy a equivocar, ya verán ustedes cómo va a empezar a criticar López Obrador al Banco de México porque no le cumplieron el gusto de darle dinero que esperaba y que necesitaba. Rosalinda Espinosa Mora, mecanismos mis polainas de origen, la propuesta ya es inconstitucional y el mismo Poder Judicial está aceptando avalar este delito. Saldívar será también violador de la Constitución, lo demás solo son catellazos, o sea, puro rollo. Eso es lo que pues todos nos tememos que es lo que va a suceder. Marilú Montoya Esparza, lo correcto para el sátrapa mayor. Eso es lo que nos están comentando. También dice Orlando Damián Carballo, esto de la extensión de mandato será también para el caca López Obrador. Agárrense, tenemos dictador. Carmen Robles Gil, AMLO no es conservador, es un pejestorio con ideas dinosauricas, pero más exagerado. Patricia González, pero ¿de qué está hablando Saldívar? Está bien claro en la Constitución que su puesto implica 4 años de servicio consecutivos, no más. ¿Para qué se hace conejo? Solo le interesa no hacer olas y quedar bien con López, otro más sin dignidad ni decencia, un total lambiscón, qué desgracia. También nos dice Pedro Silva, buenas noches, querida comunidad, fuera el caca, Saldívar vendido, mugrena, todos los violines y dejadas de Morena. Vamos todos a votar para votarlos. Juan N. Hernández, debemos tener confianza en la ética y honorabilidad del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Vamos a darle tiempo y ya veremos, Juan, qué es lo que pasa con esto. Edgar Kraus, recordemos que MC es satélite de Morena. Ejemplo claro, Ricardo Mejía, que vendió el padrón electoral en 2016 y ahora es subsecretario de Seguridad Pública con acceso directo al padrón telefónico con datos biométricos. ¿Lo venderá? Así es, efectivamente este subsecretario era de Movimiento Ciudadano, tal como lo está señalando Edgar. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias. Heréndira Sopil dice, saludos desde Jalapa, Veracruz. Muchísimas gracias a todos ustedes que participaron. Gerardo Arturo Velasco, Jome Valtierra, Juan Armando García, que nos dio otros comentarios. Don Margarito Fajardo también, gracias. Rosa Romero también se comunicó. También participó doña Elena Lara. Gracias, doña Elena, por su participación. Y me da mucho gusto. Chelo Vega de Batru también estuvo presente. Y también agradecemos a Arturo Lozada Caballero, a Rubén Rubio, a Guillermina Guadalupe López Espinosa. En fin, muchísimas gracias por el favor de su atención, por acompañarnos en la transmisión de hoy. Los espero el próximo lunes, 8:30 de la noche, tiempo del centro de México. Les recuerdo, hay que usar la mascarilla, cubriéndose bien nariz y boca. Hay que lavarse las manos con agua y jabón, ventilar aquellos lugares en donde estén con varias personas y
la sana distancia, la distancia física, la distancia social. Recuerden los síntomas: dolores de cabeza, diarrea, dolores musculares, pérdida del olfato y el gusto o problemas respiratorios. Ante estos síntomas, consulten a su médico. Les recuerdo lo importante que es vacunar a los niños contra la polio, contra el sarampión. Por hoy es todo. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor.